Hola y bienvenidos. En el video de hoy, explicaré los fundamentos de un sistema llamado el concepto de dinero inteligente. Cubriremos qué es un order block y lo que es un breaker block. Nos centraremos en técnicas más complejas e intrincadas en la segunda parte de la miniserie del CDI, así que no olvides suscribirse. Este video se complementará con un montón de ejemplos y gráficos para que entienda el método realmente bien al final. Existen muchas diferencias sutiles entre las versiones del método CDI que circulan actualmente por Internet. Le presentamos el método utilizado por el experto Atas, que es más detallado. Aunque el CDI ha ganado mucha popularidad en Internet en los últimos años, no es un método nuevo de ninguna manera. La primera persona que describió el concepto CDI fue Richard Wyckoff hace más de 100 años. No se trata de una estrategia de trading clásica en el verdadero sentido de la palabra, sino más bien de una forma general de ver el mercado, que puede ayudarle a mejorar significativamente sus resultados de trading y a encontrar puntos de entrada de forma consistente. Se trata de un conjunto de métodos sencillos para los que solo necesita un gráfico normal. Por lo tanto, a pesar de las capacidades de la plataforma Atas y sus sofisticadas herramientas de análisis volumétrico, solo utilizaré velas. Y como le muestro cómo encontrar los puntos importantes con mucha precisión, a partir de ahora los trazará siempre de la misma manera. Identifique la vela adecuada y podrá operar con ella con éxito. Y ese es el primer paso en el camino hacia la consistencia en el trading. Así que, observe este gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los máximos y mínimos de oscilación. Los mínimos de oscilación son los fondos de la vela, que creó el precio más bajo durante el movimiento del precio. Esto es un máximo de oscilación. Esto es un mínimo de oscilación. Esto es máximo de oscilación. Mínimo de oscilación, máximo de oscilación, mínimo de oscilación, máximo de oscilación, mínimo de oscilación, máximo de oscilación, mínimo, y así sucesivamente. Ahora lo crucial es dibujar un rectángulo en la vela apropiada. Por ejemplo esta. Cuando me centro en este mínimo de oscilación, estoy buscando la vela que representa lo más importante en el concepto de dinero inteligente. Usaré el rectángulo y lo dibujaré en esta vela. Por el bien de este video, voy a aumentar el valor de la sensibilidad magnética para que los puntos se peguen a la parte inferior y superior de la vela. Y también voy a cambiar la configuración para el rectángulo. Voy a comprobar aquí, extender líneas a la derecha. Y voy a establecer esta configuración por defecto. Y ahora mire esto. Mire la reacción aquí. Esta es una reacción correcta al concepto de dinero inteligente. Mire qué buena tendencia podría estar siguiendo si estuviera operando con el concepto de dinero inteligente. El concepto de dinero inteligente en el trading se refiere a la idea de que ciertos participantes del mercado, a menudo considerados como más informados o sofisticados, son capaces de identificar oportunidades y realizar operaciones que tienen más probabilidades de ser rentables. Estos participantes suelen ser inversores institucionales, es decir, grandes organizaciones que invierten cantidades sustanciales de fondos. Se trata de bancos, fondos de cobertura y de pensiones o personas con conocimientos que tienen acceso a recursos e información considerables. Cuando empiece con el CDI, lo primero que encontrará es el término order block, bloque de órdenes. Es la última vela de la dirección original, que es esta, antes de moverse en la dirección opuesta, que obviamente es esta. Esta vela crea el máximo o mínimo de oscilación, que es este en este caso, o es la última vela de la dirección original, que precede a la vela con mínimo o máximo de oscilación. Ahora vamos a movernos un poco en el gráfico y buscar otro máximo y mínimo de oscilación para que esté familiarizado con esto. Obviamente esto es mínimo de oscilación, esto es máximo de oscilación, mínimo de oscilación, máximo de oscilación, mínimo de oscilación, máximo de oscilación. Ahora vamos a buscar la última vela de la tendencia original antes de la reversión. Así que voy a ampliar aquí y como puede ver, la última vela positiva es esta. Vamos a dibujar un rectángulo para mostrar si hubo alguna reacción. Lo estoy trazando en el punto más alto de la vela y en el punto más bajo de la vela. Y como puede ver, hubo una reacción y un movimiento a la baja. Ahora vamos a dibujar otro rectángulo aquí y comprobar si funciona. Estoy usando este máximo y este mínimo porque la vela verde, esta, fue la última de la dirección de la tendencia original. Ahora vamos a desplazar el gráfico a la derecha y como puede ver, hubo algunas reacciones y la posibilidad de ponerse corto aquí.
Si tenía problemas con la identificación de los máximos y mínimos de oscilación, puede utilizar indicadores ATAS, por ejemplo fractals, y configurarlo de la siguiente manera: Line, Show, Drawn, Fractals Colors, Transparent. Otra opción es el indicador zigzag, que es más complejo y más funcional. En él solo desactive todas las descripciones de texto utilizando casillas de selección. Imagine la situación opuesta, una tendencia descendente representada por velas rojas. Este es un mínimo de oscilación porque es el punto más bajo de este movimiento. Vamos a mirar aquí en esta sección a la última vela que precedió a la vela que crea el mínimo más bajo. Así que, obviamente es esta. Nos interesa esta vela roja. De nuevo estoy usando el rectángulo y trazándolo entre el punto más alto de la vela y el punto más bajo de la vela. Y de nuevo, si nos movemos a la derecha, veremos si este order block tuvo éxito y si hubo alguna reacción. Es evidente que fue absolutamente perfecto. Imagine que entró aquí. Mire el movimiento seguido por la reacción al order block. Una tendencia descendente está representada por velas rojas que son estas. Con esta vela, los llamados minoristas tontos saltaban en corto. Esperaban la continuación de la tendencia descendente. Sin embargo, los traders de dinero inteligente estaban empezando a deshacerse de sus posiciones cortas. Estaban cerrándolas y en su lugar comenzando a acumular una posición en la dirección opuesta. Es por eso que existe la rotación, estas velas superpuestas. Aunque obviamente, importa el marco temporal que utilice para identificar los order blocks, cambiemos este gráfico al marco temporal de 30 minutos. Esta rotación fue un área interesante, porque creó esta vela negativa pero verde. La última antes de la reversión. Las posiciones acumuladas deben ser eliminadas por los traders en la distribución después de un movimiento. Este fue un movimiento de tendencia y hubo algún tipo de distribución de esas posiciones acumuladas. Este es un mecanismo común del mercado. Acumulación, tendencia, distribución. En esto consisten los movimientos del mercado. Tras la acumulación, justo antes de la tendencia, suele producirse una manipulación. Es decir, la última retirada de liquidez, la recogida de posiciones al mejor precio y el último truco para los traders minoristas. Algunos de ellos abrirán la dirección contraria y solo proporcionarán liquidez al dinero inteligente. Un montón de contratos que los traders institucionales estarán encantados de aprovechar. La última vela negativa, y subrayo negativa porque no es necesariamente roja, es el order block, que trazaremos sobre su máximo y mínimo y buscaremos la reacción la próxima vez. Así que, voy a dibujar un rectángulo de nuevo, usaré el máximo de la vela order block y el mínimo y de nuevo, como puede ver, hubo una reacción inmediata al volver a esta zona. El precio volvió, entró en la zona de nuevo y luego continuó al alza. Es muy importante entender por qué trazamos la llamada última vela positiva en una tendencia alcista y la última vela negativa en una tendencia bajista. Esta vela ha formado un mínimo de oscilación y es roja. Sin embargo, no es un order block porque es una vela positiva, lo que significa que cerró por encima del 50% de su máximo. Así que, hablemos de las velas positivas y negativas. Mire este dibujo. Estas velas son positivas. Pero si le muestro incluso estas velas, estas también son positivas. ¿Cómo viene? Son rojas. Tiene que prestar atención donde cerró la vela. Así que observará el máximo de la vela, el mínimo de la vela y estimará dónde está el 50% de la altura. Y si dibuja una línea aquí en el 50%, verá que cada una de estas velas cerró por encima del 50% de su altura. Esta vela cerró aquí. Esta vela cerró aquí. Esta vela cerró aquí. Sin embargo, incluso esta roja cerró por encima de su 50% de la altura. Lo mismo esta e incluso esta, cerraron aquí. Veamos cómo se ve la situación en el lado opuesto. Estas son velas negativas, pero de nuevo, no por su color sino por su cierre. Estas velas verdes cerraron por debajo del 50% de su altura. Fíjese en esto. Voy a dibujar una línea aquí en medio de las velas. Y como puede ver, cada cierre está por debajo del 50% de la altura de la vela. La primera vela cerró aquí. La segunda aquí, la tercera aquí, la cuarta, aunque es una vela verde, cerró por debajo del 50% de su altura. Lo mismo aquí, y aquí. Esta vela tiene un cuerpo rojo. A primera vista, ha cerrado por encima de la mitad de su altura, y por tanto, es una vela positiva. El order block está ahí para esta vela. Es la última vela negativa antes de este movimiento al alza.
Un order block solo se convierte en un bloque de órdenes después de que el precio se aleje de él de forma que haya al menos una vela entera por encima o por debajo, incluyendo ambas mechas. ¿Recuerda el gráfico con el que empezamos hoy? En el gráfico euro-dólar veamos esta zona. Aquí se ha formado un máximo de oscilación y esta fue la última vela positiva. Así que voy a dibujar un rectángulo aquí y ampliar un poco. Observe cómo toda esta vela, incluyendo sus mechas, quedó por debajo del rectángulo. Por eso el rectángulo se convirtió en un order block. Y puede notar que el precio volvió aquí y ya no hizo un nuevo máximo, sino que en su lugar hizo un movimiento significativo hacia abajo y hizo un nuevo mínimo. El order block es el bloque de construcción más importante del CDI, y por lo tanto es esencial entender exactamente cómo encontrarlo y trazarlo de la misma manera cada vez. Así que, veamos unos cuantos gráficos para acostumbrarnos al mecanismo de trazar el order block y los rectángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico del Nasdaq. Estoy identificando este mínimo de oscilación. En este caso, esta vela es el order block y estoy dibujando el rectángulo. Estas fueron las velas por encima del rectángulo order block, lo que significa que después de volver a visitar la zona, estos se convirtieron en niveles válidos donde se podría haber entrado en posición larga. Lo mismo aquí. Este es un máximo de oscilación, este es un mínimo de oscilación. Por lo tanto, esta es una última vela del movimiento a la baja. Estoy dibujando un rectángulo aquí y ciertamente, con estas velas por encima del rectángulo, volver a visitar la zona aquí con la oportunidad de ir en largo y beneficiarse de este movimiento. ¿Y cómo se opera el bloque de órdenes? Como está trazado, se espera que actúe como soporte o resistencia durante la próxima visita. Esto significa que cuando el precio vuelva al order block desde arriba, esperamos que se mantenga y que el precio rebote desde él hacia la tendencia alcista. Por el contrario, si el precio se acerca al order block desde abajo, esperamos que no lo atraviese y que el precio rebote desde él hacia la tendencia bajista. Es una buena idea esperar a cualquier tipo de confirmación. Usted puede utilizar el indicador delta, involucrar a cluster chart, pero incluso con un gráfico simple, usted puede esperar a que algunos patrones de reversión, como aquí. Usted habría entrado en estas primeras velas que volvieron a visitar la zona del order block. Usted habría entrado en la posición aquí, colocando el stop loss, digamos, por encima del order block. Y como puede ver, la relación riesgo-recompensa era de al menos 2:1. ¿Por qué funcionan los bloques de órdenes? Voy a dibujar algunos order blocks aquí. Estoy buscando la última vela positiva en este movimiento hacia arriba. Es esta vela. Así que estoy usando su máximo y su mínimo y hay alguna tendencia bajista, alguna tendencia alcista, alguna reacción a ella, y luego el movimiento hacia abajo. Lo mismo aquí. Este es un mínimo de oscilación. Así que estoy buscando la última vela en la dirección original antes de la vela con el mínimo más bajo. Es esta, sin duda. Así que estoy dibujando el rectángulo de nuevo aquí. Y eso fue una reacción muy agradable. Subida a la zona de order block. Esta es la zona. Revisando la zona. Revisando de nuevo. Sin embargo, esa fue una muy buena tendencia alcista desde esta posición. Supongamos que los minoristas estaban entrando a través de órdenes de mercado en posiciones largas aquí, mientras que el dinero inteligente ya estaba planeando una reversión y abriendo posiciones cortas. Esto significa que una de las partes quedó atrapada en una mala posición larga. Están atrapados en ella. Por lo tanto, los llamamos traders atrapados. Esperaban que la tendencia continuara al alza, pero hubo un cambio rápido y la tendencia cambió a la baja. Así que, estoy dibujando un rectángulo en este bloque de órdenes. Una vez que el precio vuelve más o menos al nivel en el que una de las partes entró erróneamente en posiciones, empiezan a descargar sus posiciones perdedoras con una pequeña pérdida. Para que alguien cierre una posición larga, tienen que vender. De un mismo modo, otros participantes en el mercado empezarán a abrir también aquí una posición corta. Vieron que los vendedores minoristas estaban atrapados aquí y que el mercado estaba dominado por los vendedores que volcaron el precio a la tendencia bajista. No quieren perderse la esperada continuación de la tendencia bajista. Y al mismo tiempo, en estos puntos, los vendedores agresivos que habían logrado superar a los compradores y dominar el mercado, comenzaron a añadir a sus posiciones cortas para evitar que los compradores dominen el mercado. Y simplemente quieren dar otra vuelta. Así que, este es otro gráfico y adaptemos aquí el concepto de dinero inteligente.
Este es un mínimo de oscilación y estamos buscando la última vela de la dirección original. Ciertamente es esta. Ha cerrado por debajo del 50% de su altura. Vayamos a la derecha y veamos qué ha pasado aquí. Ahora esta fue una reacción perfecta, ¿no? ¿Ve la distancia entre el order block creado y la reacción a él? Pero a pesar de ello, preste atención a la reacción masiva cuando el precio volvió a visitar la zona. Ahora dediquemos algo de tiempo a los breaker blocks. El breaker block no difiere del order block a la hora de identificar y trazar zonas. Lo que es diferente es la forma en que se opera. Usted puede saber de la simple acción del precio lo que es un flip. Si el precio atraviesa el nivel como si no estuviera allí en absoluto, reacciona al nivel aún más fuerte cuando vuelve a visitar la zona. Con los order blocks, dijimos que actúan como soporte y resistencia. El equivalente a un breaker block es el llamado flip. Un breaker block es básicamente un order block que no funcionó, falló. Este es el primer gráfico con el que comenzamos hoy y dibujaré este order block que creó este máximo de oscilación. Hubo algún intento de reaccionar al order block desde abajo. Sin embargo, falló. El precio atravesó el order block. Hay velas enteras por encima de la zona de nuevo y cuando el precio vuelve de nuevo a esta zona, sirve como soporte desde aquí. No una resistencia desde aquí. Cuando un order block falla en mantener el precio bajo control, se rompe, sugiriendo que la dirección del dinero inteligente podría estar cambiando. Una vez que el precio rompe por encima o por debajo del order block, puede actuar como una barrera para los precios en el futuro, al igual que el soporte puede convertirse en resistencia y viceversa. Por ejemplo aquí, hubo un mínimo de oscilación en este nivel y este es el order block que lo define. Así que, estoy dibujando un rectángulo como de costumbre y como puede ver, no hubo reacción al nivel. Se podría haber esperado que el precio subiera, pero no lo hizo. En lugar de eso cayó y volvió al nivel desde abajo. Así que, en lugar de hacer longing aquí, debería haber abierto una posición corta aquí y ponerse en corto. Los breaker blocks son puntos en los que los creadores de mercado rompen intencionadamente a través de niveles de soporte o resistencia. En el gráfico, aparecen como niveles en los que el precio rompe por encima o por debajo de un determinado punto. Según la teoría del CDI, la mayoría de las órdenes de dinero inteligente se realizan en estos niveles. Bien, ya hemos aprendido qué es el order block y el breaker block y cómo identificarlos en el gráfico. Sin embargo, ese no es todo el concepto de CDI. En el próximo video desglosaremos la estructura del mercado, la brecha de valor justo, la liquidez, el saldo inicial y las sesiones. Mientras tanto, intente practicar resaltando los máximos y mínimos de la oscilación con el indicador fractals, zigzag o simplemente con la mano. No olvide activar la campanilla para ver la siguiente parte de la miniserie CDI.